Entonces, en este sentido, con Automation Studio vamos, es el día de hoy, a simular, es bajo el estándar IEC, ¿sí? Entonces aquí ustedes buscan en la versión que tengan, Project, y vamos a elegir algún archivo para inicializar a trabajar. Entonces, en mi caso, observemos que aquí tenemos diferentes templates o borradores. En estos borradores, por ejemplo, hoy el que vamos a trabajar es el IEC, ¿sí? Entonces, nos selecciona y le damos OK. Y acá, inmediatamente después, observen que aquí tenía Project 1 y Project 2. Entonces, acá yo selecciono Project 1, que es el que me abre por defecto el programa, y le doy cerrar para que nos quede únicamente acá el proyecto que yo quiero trabajar. Si se van a trabajar diferentes proyectos, pues aquí irán apareciendo uno a uno. Ahora, vamos a armar lo que quiero que trabajemos el día de hoy, es lo relacionado al arranque directo, ¿sí? El arranque directo creo que ya lo hemos trabajado, ¿no, muchachos? Vamos a trabajar el arranque directo. Creo que sí. Entonces hoy voy a proceder a explicar ya lo que es directamente la inversión de giro y el enclavamiento. Entonces voy a comenzar con explicar lo que es el enclavamiento. El enclavamiento a nivel de control de máquinas eléctricas, a nivel industrial, hace referencia al uso no de switches, sino de interruptores. ¿Sí? Entonces, es más viable en la industria utilizar pulsadores, ¿sí?, de diferente tipología que interruptores, pues, convencionales. Entonces, la estrategia que se utiliza para utilizar debidamente un pulsador es lo que se llama también a nivel industrial los enclavamientos, es decir, que yo con un pulsador únicamente active o desactive algún accionamiento. Entonces vamos a ver lo que es un enclavamiento como tal. Vamos entonces, como habíamos asignado, vamos a trabajar, perdón, el estándar IEC para electrotécnica. Sí, entonces ya sabemos, tenemos que armar nuestro circuito de fuerza y nuestro circuito de control. Entonces vamos a comenzar por nuestro circuito de control. Entonces lo primero en nuestro circuito de control es ingresar la fuente de energía. Entonces vamos a utilizar una fuente trifásica de energía. Entonces van a fuentes de energía o energy source, como yo tengo mi programa en inglés, ¿sí? Y seleccionamos con doble clic en trifásica y vamos a seleccionar una que tenga una fuente trifásica con neutro. Entonces, en mi caso es esta. Vuelvo y repito que sea una fuente trifásica con neutro. Ya saben que aquí es drag and drop. Lo seleccionamos y lo arrastramos a nuestra ventana y queda acá listo. Entonces voy a tratar de hacerlo un poquito más grande para que ustedes lo puedan ver aquí sin ningún problema. Ya dentro de este nosotros le damos doble clic y se van a abrir las diferentes ventanas de parámetros a los cuales nosotros podemos variar, por ejemplo, en este caso, el voltaje. Entonces acá yo lo voy a dejar de la trifásico de la red comercial que nosotros encontramos acá en Boyacá, es decir, 220 volts. Aquí donde dice voltaje nominal, yo lo cambié por 220, nada más. Listo. Ahora como vamos a hacer la inversión de giro del motor, entonces sencillamente necesitamos acá el sistema de control de automatismos eléctricos más sencillo posible. Entonces vamos a utilizar únicamente dos contactores y el motor. Listo, ya sabemos que cada contactor nos va a servir para energizar en diferentes instancias el motor. Entonces aquí en potencia van aquí a contactores, ¿sí? O ustedes lo buscan como, en español como tal, contactores, pero en la parte de potencia. Aquí en inglés a mí me aparece como contactor poles, ¿sí? Entonces vamos a utilizar dos contactores de 3 polos normalmente abiertos, o normally open
Sí, no sé en español cómo salga la verdad, pero entonces la idea, como les había hecho, es que nos salgan normalmente abiertos. ¿Listo? Entonces, aquí en las diferentes versiones de Automation Studio, lo que va a hacer es cambiar el nombre de cada uno. ¿Sí? Entonces, esta ventana que se abre automáticamente una vez que yo abro o arrastro algún elemento de las diferentes librerías, entonces en cada versión cambia, ¿sí? Pero básicamente lo mismo. Vamos a tener el diagrama, ¿sí? Entonces observemos que tenemos los tres polos de mi contactor y aquí el nombre. Ojo porque para lo que vamos a hacer hoy es importante tener en cuenta esto, el nombre. Entonces mi contactor 1 se llama KNO1. Entonces aquí lo cerramos que por ahora no me interesa modificar nada más, ¿sí? Recuerden que normalmente abierto pues los switches de contacto dentro del contactor están siempre abiertos. Entonces en este caso para la inversión de giro del motor necesitamos dos, que inclusive esto en teoría ya lo habíamos trabajado en K-décimo, pero quiero que esto vuelva a quedar aquí claro nuevamente. Y aquí tenemos que mi segundo contactor se va a llamar KNO2. Entonces KNO1 y KNO2. Vamos a conectar nuestros diferentes elementos. Entonces, ya sabemos que con este elemento de conexión de cable de una fase de potencia, ¿sí? Conectamos uno a uno. Pero yo, la clase pasada les había dicho de el cable polifásico. Aquí por defecto está las tres fases. Entonces, yo con que solo seleccione uno, perdón que aquí no me lo tomo como quería. Entonces, observen que con solo seleccionar en este caso la fase uno, él automáticamente me comienza a extender las tres líneas a las cuales está asociada esa fuente. Entonces acá, recuerden que hay que llevarlo hasta que me marque el círculo de conexión rojo, ¿sí? Yo suelto, observemos que aquí cada una va señalizada con fase 1, fase 2 y fase 3. ¿Listo? Lo mismo tengo que hacer yo acá con el segundo contactor. Ya sabemos que para la inversión de giro, lo único que tenemos que hacer en el segundo contactor es invertir la polaridad de dos fases. Cualquiera de las dos fases de estas dos líneas nos debe salir invertida acá hacia el motor. Entonces, antes de continuar con eso, voy a ir nuevamente aquí a mi librería IS, voy a motores y voy a buscar un motor asíncrono trifásico. Ahí sí por defecto, ese que me sale ahí está bien. Ese me sirve perfectamente. Entonces ustedes ya, aquí voy a dejarlo aquí más abajo. Ya sabemos que él acá en la simulación nos va a indicar las RPM a la cual gira él. Ahora, con mi cable polifásico sigo conectando la salida, perdón, la salida de mi contactor KNO1 y lo conecto directo. Y aquí el motor, ya saben, me va a quedar girando hacia un solo lado. Con el contactor 2, lo que yo voy a hacer es que me invierta el giro. Entonces, como les decía, es cuestión de únicamente cambiar, intercambiar dos de las fases, las que ustedes quieran del segundo contactor. Bueno, aquí me voy a volver. Entonces, voy a conectar, ahora estas sí las podemos conectar tal cual. Las tres fases. Observaron lo que hice, sencillamente, ahí arrastré, conecté acá y sencillamente seleccioné la primera opción. ¿Qué quería decir? Que las entradas del contactor número 2 van también conectadas directamente a las entradas del contactor número 1. Observen la diferencia en razón de que aquí las entradas del contactor número 1 quedaron en negro. ¿Sí se dieron cuenta? Entonces eso significa que adicionalmente tienen conectadas las tres fases de mi fuente y las tres entradas del contactor número 2. Ahora, vamos a hacerlo relacionado a la inversión de giro que como tal, y como les decía, es invertir dos fases. Entonces, voy a seleccionar conexión de cable
de línea por línea o por fase, y sencillamente lo que hago es conectar. Yo lo que voy a hacer es dejar la entrada 1 del contactor 2 directamente acá, a la salida 2 del contactor 1. Y las que voy a invertir son estas dos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces, esta, la salida 2, es decir, la 4T2, la voy a conectar es a la salida 6T3, es decir, a la salida 3 de mi contactor 1. Aquí le doy acá que me lo conecte directamente a la salida del contactor, ¿sí? Y acá la salida 3 de mi contactor 2 la voy a conectar es a la salida 2, a la 4T2 de mi contactor número 1 y que me la conecte directamente a la salida. ¿Listo? Entonces vuelvo y repito, aquí lo que hicimos fue invertir estas dos fases del contactor 2. Ya saben que las entradas de los contactores están conectadas igual, tanto contactor 1 como contactor 2. Mientras que en las salidas, el contactor 1 pues sí sale L1, L2 y L3. Mientras que cuando yo vaya a energizar el contactor número 2, entonces aquí la fase 2 y 3 son las que yo intercambié. Pero para el caso ustedes siempre pueden intercambiar las que quieran. 1 y 3, 1 y 2 y así con todas las posibles combinaciones que hay, ¿sí? Entonces aquí yo ya en teoría podría darle simulación a mi motor de manera directa, pero acá ya como tal acabamos de implementar únicamente nuestro circuito de fuerza. ¿Listo? Entonces aquí qué es lo que nos hace falta y en lo que creo que necesitamos estudiar más hoy es lo relacionado al circuito de control, es decir, cuáles son todos los elementos necesarios para que yo sepa activar y que pueda de manera segura energizar mi circuito de fuerza y no eh, permitir o de manera equivocada generar un cortocircuito, porque si se dan cuenta acá que de todas maneras, si no sabemos conmutar contactor 1 con contactor 2 debidamente, podemos energizarlos los dos al tiempo y lo que puede pasar es que ponemos en cortocircuito dos fases. Entonces ahí estamos haciendo un cortocircuito tremendo porque uniríamos, como les digo, dos fases. Bueno, entonces para nuestro circuito de control, vamos entonces acá a cerrar esta sección de la librería IEC de potencia y vamos a abrir la sección de control. Entonces aquí en todo lo relacionado a la selección de control, observen que aquí volvemos a tener switches, sensores, conmutadores, bobinas de contacto, de relevos, entre otros, ¿sí? Entonces lo primero que nosotros vamos a seleccionar son que los contactores, las bobinas de contacto. Creo que sí aparece así en español, muchachos, me ayudan a corregir, porque es que no estoy seguro. Bobinas de contacto, ¿sí? Alguien que me señale si sí están saliendo así en español o no. ¿Sí le están saliendo así, Cristian? Estoy buscando, ingeniero. Ah, ¿voy muy rápido Mm, o vamos bien? es que este programa pues, tiene parámetros diferentes. Hable duro, Edison, que hoy sí no lo escucho. Es que esta versión tiene parámetros diferentes, ingeniero. Listo, por eso les estoy diciendo, necesitan buscar ahora es en la sección de control las bobinas de los contactos, ¿sí? Entonces ahí vaya buscándolo. Búsquenlo con calma, muchachos, que no hay afán, ¿sí? Mientras la buscan, entonces, ¿qué es esta bobina, ¿sí? Del relevo, ¿sí? Esta es como tal con la que nosotros vamos a tomar el punto de referencia, es decir, el comportamiento de mi contactor, ¿sí? Esa bobina de contacto, ¿sí? Recuerden que esa es la que aparecía en los contactores que vimos en el laboratorio
generalmente como un contacto auxiliar, es decir, que el comportamiento de estas tres está reflejado en otro contacto adicional dentro de nuestro propio contactor. ¿Listo? ¿Cómo les fue? ¿Ya los consiguieron o no? Espero que sí. No las encuentro, ingeniero. Bueno, por mi parte no la encuentro. A ver, ¿alguien ha tenido éxito o no, muchachos? Pues, pues yo la busqué y la encontré en contactos de relé. Eso, contactos de relé o bobina o contactos de bobina de relé. ¿Qué versión quién me habló? Que es que no le identifica la voz. Qué pena. Anderson, Ah, pues Anderson. la versión que usted nos pasó. Es que como usted nunca participaba en clase, ya era bueno escucharlo. Anderson, compártanos, ¿qué? Compártanos pantalla y muéstrenos a ver dónde fue que usted la encontró. ¿Cómo hago eso? Nunca lo he hecho acá. Aquí. Ay, Dios mío. Vaya ahí abajo en el menú, hay una opción donde dice Eh, Share Screen. Eso, ya pudo hacerlo. ¿Están viendo lo de estudio? Sí, señor. Pues yo fui a controles y comandos y pues aquí esta es la que pues, usted nos dice, bobinas de contactores, pero ahí no aparece, No. sino contactos de relé. Esa, Entonces, esa, esa bobina de los contactores, esa también la vamos a utilizar ahorita. Entonces, téngalo presente. Eso, ahí se encontró como tal. ¿Sí? Vaya de una vez ahí, Anderson, y en la parte de arriba donde dice bobinas de los contactores, ¿sí? Seleccione esa que dice contactor CA, que es que el contactor en corriente alterna, ¿sí? Entonces, mucho ojo. Observen que ese KM1 que acabó de arrastrar Anderson ahí a su simulación, es como tal ya la bobina interna. Es decir, con estas bobinas de los contactores es cuando con la que nosotros le damos on-off a nuestro contactor. Es decir, cuando energizamos, en el caso de la simulación de Anderson, esa bobina KM1, ¿sí? Es cuando nosotros vamos a activar o desactivar ya el contactor en el circuito de fuerza. ¿Listo? Ya todos vamos ahí, muchachos, al menos con la bobina del relé. Listo, gracias, Anderson. bueno, ingeniero. Ay, qué pena lo saqué. Entonces era para que tuvieran presente. Entonces, vamos todos ahí, muchachos, si pudieron o no. No, señor. Jonathan, ¿qué pasó? Es que la versión que tengo, o sea, pues no sé si puede ir más despacio o esto, porque es que Compártanos, compártanos su la pantalla. versión que tengo solamente me deja sacar los individuales. Compártanos pantalla, Jonathan. Entonces, cada uno es individual. Lo retrasa uno un poquito a diferencia del que ustedes tienen. No, eso es, digamos que lo que cambia la interfase, pero listo. Este señor aquí, esta versión que tiene, entonces, Jonathan, pero es que usted aquí tiene espera aquí, hágame el favor y acepta la solicitud que le voy a hacer. Listo. Entonces, acá
Jonathan está cometiendo yo sí decía, pues estos símbolos no. Es que aquí la librería que seleccionó Jonathan es, por ejemplo, una HIG. Esta es totalmente diferente a la que estamos manejando. No, pero en Nosotros, en la IS no me aparecía ninguno. sí, no, no, o sea, mucha atención muchachos, que si nosotros creamos el proyecto con el estándar IS, únicamente podemos utilizar, ¿sí? O sea, ahorita puede ser que en la simulación, mientras editamos el circuito, el programa no lo acepte, pero en el momento que nosotros vayamos a correr la simulación, lo que va a pasar es que Automation Studio no nos va a dejar porque yo supuestamente configuré mi programa para el estándar IEC, pero me va a detectar librerías, elementos, perdón, de otras librerías, de otro estándar, entonces ahí nos va a generar un problema. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, Power Source. Entonces, acá lo que te tocaba hacer a Jonathan era comenzar a explorar acá las diferentes fuentes de energía. Espérenme que es que acá me genera no me hace caso. Y creo que en cuando uno crea el proyecto no sale si es estándar Ah, bueno, IS aquí sí toca así como usted la tenía, L1, L2 y L3. Ahí está bien, ¿sí? Es que qué pena esta versión si no la había trabajado, ¿sí? Y el neutro. Ahorita lo que tiene que hacer Jonathan es borrar estos. Estos ahorita acá no nos van a servir. Entonces, lo que necesitábamos como tal para el circuito de fuerza. Entonces, en el caso de Jonathan, necesitamos ir acá a contactores, ¿sí? Y aquí en esta versión sí voy a comprobar a ver si es cierto. No sé, creo que toca, inclusive es un poquito más laborioso porque uno mismo tiene que ir creando su propio contactor. Sí, ingeniero, yo tengo la misma versión y toca con los interruptores, o sea, sí, un Uno por interruptor, uno, crear el ¿cierto? contactor. Sí, 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 señor. señor. Sí, uno Toca. por uno y pues Sí, se que demora toca uno uno más por a... uno. Sí, uno por uno y darle el mismo nombre a todos para que Exacto, después entonces se acá, conmuten. como es normalmente abierto, entonces hay que seleccionar y arrastrar, ¿sí? Y como dice Néstor, entonces aquí tiene que crear, ya saben que aquí con control C, control V, Ay, la atoré. ¿cuál es el pobre que está enfermo? ¿Tiene fiebre? ¿Esto es acá? Toca que lo lleven a No, urgencias. con eso. A ver. No, aquí lo que me hizo fue agrandar. Es que digamos este control remoto no es así tan sencillo. Pero efectivamente aquí toca es uno por uno. Espérenme a ver si está apareciendo algo en su equipo, Jonathan. Sí, señor. Ah, ya, espérese que es que acá o yo voy muy rápido o muy lento para su equipo. Entonces, efectivamente, como decía por allá en las sombras Néstor, entonces tocaba uno a uno ir arrastrando los contactores. Bueno, aquí es que no me está dejando. O yo no sé si es decir, hay que poner los 6 contactores, es decir, 3 y 3, y les da el mismo nombre para que los reagrupe en el mismo contactor. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, compártanos, Néstor, ¿usted ya lo hizo? No, Inge, las conexiones no se me dejan hacer. ¿No? O sea, al ir a conectar las fuentes no me deja conectar. Ya le comparto y miren. Listo. No cogen las conexiones de las fuentes. Ah, no, espérame a ver si Ay, ahora sí cogió eso. es que es uno a uno.
No, Sí, sí, toca. Y después sí darle el nombre al contactor completo, ingeniero. hagámoslo que... Pero Pero decir, entonces no se deja conectar. hasta que le aparezca el circulito todo rojo. Eso, así usted lo estira. Pero solo aparece acá, mire, ingeniero. No, En estos dos no. ¿cómo Néstor que dijo que no lo escuché? Seleccione los primeros, un contactor normalmente abierto. Pero es que ahí está en switches. Toca ir a contacts. En la otra sublibrería. Dije, no se deja. Pero venga, vaya ahí a lo que dice Power Source, a la O sea, sublibrería. ella es la única que se deja. No sé la verdad qué es lo que pasa ahí al momento de editar, pero bueno, ya se Ahora sí. está. Sí, pero la de la mitad tiene que cambiarlo por un contactor normalmente abierto. El que usted puso ahí fue un interruptor normalmente abierto. Es KM1. Esa es la que le digo, Néstor. Ese tiene que cambiarlo. No, usted puso fue un pulsador normalmente abierto. Tiene que cambiarlo. Los que tienen la versión 6 ya pudieron hacer las conexiones hasta donde yo iba. A ver, Cristian, Sí, señor. ¿ya encontró los elementos? Sí, ahí como encontré los contactores y el interruptor. Ah, listo, listo. Ahí vamos bien. A ver cómo va, por ejemplo, a quién le preguntamos. A ver, el señor Bautista, ¿cómo va con eso? Otro que va a clase, pero no sé si está o no está. Edison Najar. Yo soy el que pregunta, Jonathan. A ver, esperamos a ver si Néstor tiene éxito. Que yo la verdad, con interruptores, digo, con pulsadores normalmente abiertos, no estoy seguro de que funcione.
Ah, volvió Andrés. Bueno, a ver, don Cristian Barón, ¿cómo va con eso? ¿Sí está o no está? Acá estoy, ingeniero. ¿Qué versión tiene usted de Automation? La misma el que está proyectando, la 5. ¿Y ya logró crear sus dos contactores? No, señor. Pero sí lo está intentando al menos. Sí, claro. Ah, bueno. Bueno, esperemos a ver cómo le va a Néstor. Listo, Inge. Listo. Bueno, vamos a esperar que así le funcione bien a Néstor. Entonces, Ahí voy bien, Inge. pues supongamos que sí. Vamos a creer que sí. Uy, sí, Inge. No, pues es que no, lo que les decía, esa versión no la he trabajado, entonces pues no puedo darle mi total confianza de que sí está funcionando. Bueno, entonces, como les decía, aquí lo importante es comenzar ahora vamos allá, observemos que acá, perdón, no sé. Entonces tenemos ya nuestro circuito de fuerza. Como les decía, ahora vamos a armar nuestro circuito de control. Para eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos tener acceso a la bobina del relé del contactor número 1 y la bobina del relé del contactor número 2. ¿Listo? Entonces, muchachos, les voy a pedir el favor que se vuelvan a conectar, que se me acabe el tiempo y continuamos con la explicación. Entonces, ya para una inversión de giro debidamente protegida, entonces aquí yo estoy utilizando dos elementos nuevos. Esta parte ya la acabé de explicar, ¿sí? Lo nuevo que tenemos en este caso es que aquí tengo el enclavamiento, si se acuerdan que en el circuito anterior expliqué fue interruptor 1 con el contactor auxiliar KM1, ¿sí? De este contactor, pero observemos que tenemos aquí dos elementos nuevos. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy utilizando acá? En serie, al enclavamiento, yo le estoy conectando un interruptor normalmente cerrado que se llama S3, ¿sí? Y acá en este también tengo un interruptor normalmente cerrado que también se llama S1, ¿sí? Entonces, ¿qué? Aquí pasa lo mismo como nosotros hicimos cuando ligamos el contactor auxiliar y la bobina del contactor KM1, ¿sí? Entonces, si yo a este interruptor normalmente cerrado lo llamo S1, ¿qué va a pasar? Va a quedar ligado al funcionamiento de mi interruptor S1. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que yo estoy procurando garantizar con este circuito es que si yo cierro S1, entonces aquí KM1 se va a cerrar, ¿cierto? Se enclava, ¿sí? Y va a quedar funcionando, ¿sí? Mi motor va a quedar girando hacia un solo sentido. Pero ¿qué puede pasar, muchachos? Y eso suele suceder a nivel industrial, que por error, por alguna circunstancia no planeada, no deseada, entonces algún operario, sin querer, queriéndolo, activa de manera simultánea, ¿sí? Es decir, si está girando ya hacia la derecha, por ejemplo, vaya activa inversión de giro hacia la izquierda. Pero ojo, porque aquí, como está girando ya hacia un sentido, ¿qué quiere decir? Que un contactor es el que está polarizando el motor. ¿Y qué pasa si nosotros no garantizamos que activemos S1 y S3 al tiempo? Entonces estaríamos creando ¿qué? Un corto circuito, ¿sí? Porque estaríamos poniendo en corto dos fases porque ponemos a funcionar al mismo tiempo, en este caso, los dos contactores.
Entonces, ¿qué hay de adicional acá al enclavamiento de cada uno de los dos contactores? Entonces, lo que se hace a nivel industrial es asociarle un pulsador que esté en función contraria de cada sentido de giro. Entonces, observe que vamos a suponer que esto es accionamiento de giro hacia la derecha y este giro hacia la izquierda. ¿Qué quiere decir? Que si yo activo, si yo presiono S1 acá en inversión de giro hacia la izquierda, es decir, va a funcionar mi contactor número 1. Pero como este acá, S1, es normalmente abierto y este S1 acá es normalmente cerrado, entonces aquí pasa lo que nosotros trabajamos en lógica binaria. Si este es 1, entonces este es su inverso, ¿cierto? Si este es 1, pero digamos que aquí está el resto. Si este es 0, este es 1. Si yo llego a invertir el estado de este, también se invierte el estado en este. ¿Qué pasa entonces? Cuando yo cierro el interruptor S1, ¿aquí qué va a pasar? Se va a abrir. Entonces, con esto que yo estoy garantizando, que si este está cerrado, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Este acá se va a abrir, lo cual me va a garantizar que si por algún error yo llego a cerrar S3 cuando yo tengo cerrado S1, entonces como este es el inverso de este, entonces si este está cerrado, este está abierto. Si yo cierro este, entonces por aquí mi contactor no se va a poder enclavar. ¿Por qué? Porque aquí está abierto. Y observen que la misma condición está acá. Entonces, S3, aquí está el pulsador para activación de mi contactor número 2, que está normalmente abierto. Entonces, en este caso acá está normalmente cerrado. De tal manera que cuando yo cierre S3 acá normalmente cerrado, va a pasar abierto. Por lo tanto, cuando este se abre, me va a garantizar que si yo por error cierro S1, es decir, giro hacia la izquierda, entonces no me va a poder enclavar mi contactor número 1. Por lo tanto, ahí me garantiza que ninguno de los dos contactores va a entrar en cortocircuito bajo ninguna circunstancia. Entonces quiero acá que lo simulemos. Sí, espérenme, lo hago un poco más pequeño. Entonces observemos. Observen, por ejemplo, giro a la izquierda. Entonces, cuando yo cierro S1, se observan que acá se abrió S1. Bueno, cada vez que yo lo presiono, observen. Mientras que yo aquí en la simulación lo mantengo abierto, cerrado, él va a permanecer cerrado, ¿sí? Sino que aquí, por cuestión de simulación, ¿sí? Observen que efectivamente el contactor KM1 quedó energizado y enclavado a través de este circuito, ¿sí? ¿Hasta cuándo va a quedar enclavado y funcionando? Hasta que en este caso, por ejemplo, yo cierre S2. ¿Qué va a pasar cuando presione S3? Cuando presione S3, ¿qué va a pasar? Ya aquí voy a romper la conexión del enclavamiento del contactor número 1, que querrá decir que este se va a desenergizar en el circuito de fuerza, ¿sí? Y aquí voy a enclavar KM2, es decir, mi contactor número 2. Por lo tanto, mi motor va a invertir el sentido del giro. Entonces, probémoslo. Y observemos que acá, efectivamente, hizo la inversión de giro, me desenclavó el contactor número 1 y me enclavó el contactor número 2. Y de igual manera garanticé la inversión de giro. Y aquí yo puedo Ingeniero. hacer... Señor. Y pues en lo práctico, como los motores no se pueden cambiar de giro sobre la marcha, ¿cómo se hace para Exacto. garantizar Eso que es el lo motor que... esté? Muy buena pregunta, Néstor, porque a eso era lo que iba a hablar ahora. Entonces, nosotros, o sea, aquí estamos, observen que íbamos nivel a nivel. Entonces comenzamos a hacer arranque directo y después arranque, pues lo que alcanzaron a simular en cada décimo de arranque de T estrella. Pero como dice Néstor, es decir, aquí nosotros, para hacer la inversión de giro, debemos garantizar que el estado de inercia de mi motor sea cero. ¿Qué quiere decir que el estado de inercia sea cero? Pues que mi motor esté totalmente en reposo, porque a diferencia de los motores DC,
yo no puedo en los motores AC invertir el giro instantáneamente. ¿Se acuerdan que eso lo alcanzamos a hablar en nuestras clases teóricas? Los motores AC ya no les puedo invertir el sentido de giro instantáneamente. Observen que acá en la simulación voy a aumentarle más el torque. Ya saben que eso es dándole doble clic sobre el motor y me aparece esta ventana del torque resistivo para que yo, entonces acá, observen que aquí, pues es que aquí cambia muy rápido, pero efectivamente en la transición de que yo activo o desactivo cada uno de los contactores, su velocidad debe llegar a cero. Entonces alcanza, mira, aquí voy a poner giro hacia la izquierda. Observen pues que aquí en la simulación casi que lo hace automáticamente, pero en la práctica, ¿qué es lo que nosotros debemos o qué es lo que hace falta? Pues que la verdad ahorita ya no alcanzamos a implementarlo, son temporizadores. ¿Qué quiere decir? Que yo desenclavo, por ejemplo, alguno de los contactores, ¿sí? Y adicionalmente, ¿qué debo garantizar? Que un tiempo, es decir, hasta que el motor se frene, ¿sí? Y ahí sí se enclave el otro contactor y me pueda polarizar debidamente esto. Entonces, ¿esto cómo lo podemos hacer nosotros? Esto ya, muchachos, digamos que ya en la parte netamente industrial ya se hace es con el elemento propio que conectemos aquí después de los contactores, que pueden ser diferentes tipos de elementos adicionales como variadores de frecuencia, arrancadores suaves y demás. Entonces, hasta ahí, como les decía, sencillamente nos toca o nos hace falta es garantizar que el motor se frene y efectivamente ahí sí entre a enclavarse. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Claro, entonces, pues ahí lo que nosotros deberíamos hacer allá en las prácticas de laboratorio es, por ejemplo, que lo que ustedes tengan para activar y desactivar esos switches, por ejemplo, que lo hicieran a través de un Arduino. ¿Qué quería con esa parte, por ejemplo, con un Arduino? Sencillamente es especulando que ustedes pues activaban unas salidas del Arduino, cerraban, por ejemplo, adicionalmente un relevo, pero que esa activación iba a ir temporizada, es decir, darle al motor unos 5 o 10 segundos para que se frenara y ahí sí se enclavara el otro contactor que se active previamente. ¿Claro hasta ahí, muchachos, o no? Sí, señor. Listo. Entonces, ahí tómense en unos 2 minuticos y a ver, armemos el inversor de giro. ¿Listo, muchachos? Armen el inversor de giro y ya alguien me lo socializa.
Bueno, ¿quién ya pudo realizar el inversor? Si nadie quiere ganarse una buena nota hoy. A ver, el señor Umba, ¿cómo le fue? ¿No está? Bueno, Sí, ahí voy. ahí va para dónde. Bueno, con confianza. Conectando. Bueno, quien ya lo haya hecho, sin pena, hablen. Que yo sé que ya acabaron. Bueno, ahí les doy otro momentico ahí como para que yo tenga en cuenta el trabajo en clase, ¿no?
Bueno, ¿qué pasó, muchachos? Ingeniero, pues los componentes, o sea, al hacer el circuito de control no se deja hacer, sino toca, como está con los interruptores, toca accionarlo desde el circuito de potencia. Ay, me imaginé que me hacían esa trampa, pero bueno. No, no se preocupen que de todas maneras, eh, como les decía, simplemente es para tener una noción de cómo es lo que vamos a hacer ya como tal en la práctica del laboratorio, ya cuando tengamos nuestros contactores. Cuando tengamos todos los elementos propios de nuestro circuito, muchachos, entonces allá pues créanme que la parte práctica va a ser mucho más fácil. Lo del sistema de inversión de giro, ya la demora como tal va a ser conectar la etapa de potencia, mientras que el circuito de control pues va a ser mucho más sencillo, ya que sabemos el principio de funcionamiento de qué es un enclavamiento, ya sabemos para qué van a ser los contactores auxiliares y demás. Entonces, muchachos, pues yo sé que ahí estuvieron trabajando de manera activa. Entonces, no sé si tengan alguna otra duda en respecto a esto. También entiendo que, pues así simulado, pues es un poco, o sea, no cumple las expectativas de lo que deberíamos hacer en el laboratorio. Pues lo chévere sería hacer la conexión del motor, lo de los contactores, es decir, son una serie de prácticas las cuales pues la vamos a complementar ya cuando podamos tener nuevamente acceso a llevarlo a nuestros laboratorios, muchachos. Entonces, pues no sé qué duda o inquietud haya hasta el momento. Bueno, al parecer son más dudas que cosas claras. Entonces, muchachos, eso pues la verdad es todo por lo que quería trabajar el día de hoy. Entonces, lo último que quería acotar era que para las pruebas que, como comentaba Néstor, entonces lo que debemos hacer es utilizar bobinas, cambiar estas, ¿sí? Estas por bobinas temporizadas, que es on delay o son off delay, que hagan un retardo a la activación o a la desactivación. Pero bueno, no voy a entrar a explicar eso porque esto lo haremos allá ya presencialmente de una manera más fácil. ¿Listo, muchachos? Listo, Inge, una pregunta. Señor, lo escucho, Néstor. Es que al hacer la simulación de Simulink, pues la gráfica de las corrientes me da toda distorsionada, no sé. Toca en Simulink toca es conectarle un filtro pasabajas de segundo orden. Entonces, para que lo tenga ¿Más presente. abajo? Sí, señor. Pues, Listo. como yo sé que ustedes son pupilos del ingeniero Arnaldo, entonces creo que sobra decirles qué tipo de filtro, sino que ustedes lo van a diseñar y demás, ¿cierto? Pues en Simulink está diseñado. Ahí en Simulink ya están los filtros. Tiene ahí su toolbox de filtros. Entonces lo que es procesamiento de señales. Entonces búsquese ahí un filtro pasabajas de segundo orden mínimo y ya esas distorsiones pues van a disminuir bastante. Entonces lo otro que quería aclarar, muchachos, ahí están los lineamientos para la presentación de los proyectos finales. Entonces ya saben que primero me envían el informe y de acuerdo al informe que me envíen, pues yo voy agendando. Entonces, si ya alguien tiene algo mañana o ya desde la próxima semana, es decir, cómo se acomode a las fechas que ustedes tengan, pero ya saben que para que no tengamos inconvenientes de horarios ni nada de eso, pues les pediría el favor de que lo que agenden pues sea en horas de clase, pues para no tener problema.
Entonces, ya para una inversión de giro debidamente protegida, entonces aquí yo estoy utilizando dos elementos nuevos. Esta parte ya la acabé de explicar, ¿sí? Lo nuevo que tenemos en este caso es que aquí tengo el enclavamiento, si se acuerdan que en el circuito anterior expliqué fue interruptor 1 con el contactor auxiliar KM1, ¿sí? De este contactor, pero observemos que tenemos aquí dos elementos nuevos. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy utilizando acá? En serie, al enclavamiento, yo le estoy conectando un interruptor normalmente cerrado que se llama S3, ¿sí? Y acá en este también tengo un interruptor normalmente cerrado que también se llama S1, ¿sí? Entonces, ¿qué? Aquí pasa lo mismo como nosotros hicimos cuando ligamos el contactor auxiliar y la bobina del contactor KM1, ¿sí? Entonces, si yo a este interruptor normalmente cerrado lo llamo S1, ¿qué va a pasar? Va a quedar ligado al funcionamiento de mi interruptor S1. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que yo estoy procurando garantizar con este circuito es que si yo cierro S1, entonces aquí KM1 se va a cerrar, ¿cierto? Se enclava, ¿sí? Y va a quedar funcionando, ¿sí? Mi motor va a quedar girando hacia un solo sentido. Pero ¿qué puede pasar, muchachos? Y eso suele suceder a nivel industrial, que por error, por alguna circunstancia no planeada, no deseada, entonces algún operario, sin querer, queriéndolo, activa de manera simultánea, ¿sí? Es decir, si está girando ya hacia la derecha, por ejemplo, vaya activa inversión de giro hacia la izquierda. Pero ojo, porque aquí, como está girando ya hacia un sentido, ¿qué quiere decir? Que un contactor es el que está polarizando el motor. ¿Y qué pasa si nosotros no garantizamos que activemos S1 y S3 al tiempo? Entonces estaríamos creando, ¿qué? Un corto circuito, ¿sí? Porque estaríamos poniendo en corto dos fases porque ponemos a funcionar al mismo tiempo, en este caso, los dos contactores. Entonces, ¿qué hay de adicional acá al enclavamiento de cada uno de los dos contactores? Entonces, lo que se hace a nivel industrial es asociarle un pulsador que esté en función contraria de cada sentido de giro. Entonces observe que vamos a suponer que esto es accionamiento de giro hacia la derecha y este giro hacia la izquierda. ¿Qué quiere decir? Que si yo activo, si yo presiono S1 acá en inversión de giro hacia la izquierda, es decir, va a funcionar mi contactor número 1. Pero como este acá, S1, es normalmente abierto y este S1 acá es normalmente cerrado, entonces aquí pasa lo que nosotros trabajamos en lógica binaria. Si este es 1, entonces este es su inverso, ¿cierto? Si este es 1, pues digamos que aquí está el resto. Si este es 0, este es 1. Si yo llego a invertir el estado de este, también se invierte el estado en este. ¿Qué pasa entonces? Cuando yo cierro el interruptor S1, ¿aquí qué va a pasar? Se va a abrir. Entonces, con esto que yo estoy garantizando, que si este está cerrado, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Este acá se va a abrir, lo cual me va a garantizar que si por algún error yo llego a cerrar S3 cuando yo tengo cerrado S1, entonces como este es el inverso a este, entonces si este está cerrado, este está abierto. Si yo cierro este, entonces por aquí mi contactor no se va a poder enclavar. ¿Por qué? Porque aquí está abierto. Y observen que la misma condición está acá. Entonces, S3, aquí está el pulsador para activación de mi contactor número 2, que está normalmente abierto. Entonces, en este caso acá está normalmente cerrado. De tal manera que cuando yo cierre S3 acá normalmente cerrado, va a pasar abierto. Por lo tanto, cuando este se abre, me va a garantizar que si yo por error cierro S1, es decir, giro hacia la izquierda, entonces no me va a poder enclavar mi contactor número 1. Por lo tanto, ahí me garantiza que
ninguno de los dos contactores va a entrar en cortocircuito bajo ninguna circunstancia. Entonces quiero acá que lo simulemos. Sí, espérenme, lo hago un poco más pequeño. Entonces observemos. Observen, por ejemplo, giro a la izquierda. Entonces cuando yo cierro S1, se observan que acá se abrió S1. Bueno, cada vez que yo lo presiono, observen. Mientras que yo aquí en la simulación lo mantengo abierto, cerrado, él va a permanecer cerrado, ¿sí? Sino que aquí por cuestión de simulación, ¿sí? Observen que efectivamente el contactor KM1 quedó energizado y enclavado a través de este circuito, ¿sí? ¿Hasta cuándo va a quedar enclavado y funcionando? Hasta que en este caso, por ejemplo, yo cierre S2. ¿Qué va a pasar cuando presione S3? Cuando presione S3, ¿qué va a pasar? Ya aquí voy a romper la conexión del enclavamiento del contactor número 1, que querrá decir que este se va a desenergizar en el circuito de fuerza, ¿sí? Y aquí voy a enclavar KM2, es decir, mi contactor número 2. Por lo tanto, mi motor va a invertir el sentido del giro. Entonces, probémoslo. Y observemos que acá, efectivamente, hizo la inversión de giro, me desenclavó el contactor número 1 y me enclavó el contactor número 2. Y de igual manera garanticé la inversión de giro. Y aquí yo puedo Ingeniero. hacer... Señor. Y pues en lo práctico, como los motores no se pueden cambiar de giro sobre la marcha, ¿cómo se hace para Exacto. garantizar Eso que es el lo motor que... esté? Muy buena pregunta, Néstor, porque a eso era lo que iba a hablar ahora. Entonces, nosotros, o sea, aquí estamos, observen que íbamos nivel a nivel. Entonces comenzamos a hacer arranque directo y después arranque, pues lo que alcanzaron a simular en cada décimo de arranque de T estrella. Pero como dice Néstor, es decir, aquí nosotros, para hacer la inversión de giro, debemos garantizar que el estado de inercia de mi motor sea cero. ¿Qué quiere decir que el estado de inercia sea cero? Pues que mi motor esté totalmente en reposo, porque a diferencia de los motores DC, yo no puedo en los motores AC invertir el giro instantáneamente. ¿Se acuerdan que eso lo alcanzamos a hablar en nuestras clases teóricas? Los motores así yo no les puedo invertir el sentido de giro instantáneamente. Observen que acá en la simulación voy a aumentarle más el torque. Ya saben que eso es dándole doble clic sobre el motor y me aparece esta ventana del torque resistivo para que yo... Entonces acá, observen que aquí, pues es que aquí cambia muy rápido. Pero efectivamente en la transición de que yo activo o desactivo cada uno de los contactores, su velocidad debe llegar a cero. Entonces alcanza, mira, aquí voy a poner giro hacia la izquierda. Observen pues que aquí en la simulación casi que lo hace automáticamente. Pero en la práctica, ¿qué es lo que nosotros debemos? ¿O qué es lo que hace falta? Pues que la verdad ahorita ya no alcanzamos a implementarlo. Son temporizadores. ¿Qué quiere decir? Que yo desenclavo, por ejemplo, alguno de los contactores, ¿sí? Y adicionalmente, ¿qué debo garantizar? Que un tiempo, es decir, hasta que el motor se frene, ¿sí? Y ahí sí se enclave el otro contactor y me pueda polarizar debidamente esto. Entonces, ¿esto cómo lo podemos hacer nosotros? Esto ya, muchachos, digamos que ya en la parte netamente industrial ya se hace es con el elemento propio que conectemos aquí después de los contactores, que pueden ser diferentes tipos de elementos adicionales como variadores de frecuencia, arrancadores suaves y demás. Entonces, hasta ahí, como les decía, sencillamente nos toca o nos hace falta es garantizar que el motor se frene y efectivamente ahí sí entre a enclavarse. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Claro, entonces pues ahí lo que nosotros deberíamos hacer allá en las prácticas de laboratorio es, por ejemplo, que lo que ustedes tengan para activar y desactivar esos switches, por ejemplo,
que lo hicieran a través de un Arduino. ¿Qué quería con esa parte, por ejemplo, con un Arduino? Sencillamente es especulando que ustedes pues activaban unas salidas del Arduino, cerraban, por ejemplo, adicionalmente un relevo, pero que esa activación iba a ir temporizada, es decir, darle al motor unos 5 o 10 segundos para que se frenara y ahí sí se enclavara el otro contactor que se active previamente. ¿Claro hasta ahí, muchachos, o no? Sí, señor. Listo. Entonces, ahí tómense en unos 2 minuticos y a ver, armemos el inversor de giro. ¿Listo, muchachos? Armen el inversor de giro y ya alguien me lo socializa.
Bueno, ¿quién ya pudo realizar el inversor? Si nadie quiere ganarse una buena nota hoy. A ver, el señor Umba, ¿cómo le fue? ¿No está? Bueno, Sí, Inge, ahí voy. ahí va para dónde. Bueno, con confianza. Conectando. Bueno, quien ya lo haya hecho, sin pena, hablen. Que yo sé que ya acabaron. Bueno, ahí les doy otro momentico ahí como para que yo tenga en cuenta el trabajo en clase, ¿no?
Bueno, ¿qué pasó, muchachos? Ingeniero, pues los componentes, o sea, al hacer el circuito de control no se deja hacer, sino toca, como está con los interruptores, toca accionarlo desde el circuito de potencia. Ay, me imaginé que me hacían esa trampa, pero bueno. No se preocupen que de todas maneras, eh, como les decía, simplemente es para tener una noción de cómo es lo que vamos a hacer ya como tal en la práctica del laboratorio, ya cuando tengamos nuestros contactores. Cuando tengamos todos los elementos propios de nuestro circuito, muchachos, entonces allá pues, créanme que la parte práctica va a ser mucho más fácil. Lo del sistema de inversión de giro, ya la demora como tal va a ser conectar la etapa de potencia, mientras que el circuito de control pues va a ser mucho más sencillo, ya que sabemos el principio de funcionamiento de qué es un enclavamiento, ya sabemos para qué van a ser los contactores auxiliares y demás. Entonces, muchachos, pues yo sé que ahí estuvieron trabajando de manera activa. Entonces, no sé si tengan alguna otra duda en respecto a esto. También entiendo que, pues así simulado, pues es un poco, o sea, no cumple las expectativas de lo que deberíamos hacer en el laboratorio. Pues lo chévere sería hacer la conexión del motor, lo de los contactores, es decir, son una serie de prácticas las cuales pues la vamos a complementar ya cuando podamos tener nuevamente acceso a llevarlo a nuestros laboratorios, muchachos. Entonces, pues no sé qué duda o inquietud haya hasta el momento. Bueno, al parecer son más dudas que cosas claras. Entonces, muchachos, eso pues la verdad es todo por lo que quería trabajar el día de hoy. Entonces, lo último que quería acotar era que para las pruebas que, como comentaba Néstor, entonces lo que debemos hacer es utilizar bobinas, cambiar estas, ¿sí? Estas por bobinas temporizadas, que es on delay o son off delay, que hagan un retardo a la activación o a la desactivación. Pero bueno, no voy a entrar a explicar eso porque esto lo haremos allá ya presencialmente de una manera más fácil. ¿Listo, muchachos? Listo, Inge, una pregunta. Señor, lo escucho, Néstor. Es que al hacer la simulación de Simulink, pues la gráfica de las corrientes me da toda distorsionada, ¿no? Toca en Simulink toca es conectarle un filtro pasabajas de segundo orden. Entonces, para que lo tenga ¿Más presente. abajo? Sí, señor. Pues, Listo. como yo sé que ustedes son pupilos del ingeniero Arnaldo, entonces creo que sobra decirles qué tipo de filtro, sino que ustedes lo van a diseñar y demás, ¿cierto? Pues en Simulink está diseñado. Ahí en Simulink ya están los filtros. Eso tiene ahí su toolbox de filtros. Entonces, lo que es procesamiento de señales, entonces búsquese ahí un filtro pasabajas de segundo orden mínimo y ya esas distorsiones pues van a disminuir bastante. Entonces, lo otro que quería aclarar, muchachos, ahí están los lineamientos para la presentación de los proyectos finales. Entonces, ya saben que primero me envían el informe y de acuerdo al informe que me envíen, pues yo voy agendando. Entonces, si ya alguien tiene algo mañana o ya desde la próxima semana, es decir, cómo se acomode a las fechas que ustedes tengan, pero ya saben que para que no tengamos inconvenientes de horarios ni nada de eso, pues les pediría el favor de que lo que agenden pues sea en horas de clase, pues para no tener problema.